¿Alguna vez has experimentado un momento de silencio profundo? No me refiero simplemente a la ausencia de ruido externo, sino a ese silencio interior donde la mente incesante se aquieta, aunque sea por un instante. Hola, soy Eckhart Tolle, y hoy exploraremos juntos algo extraordinario que sucede en tu cerebro cuando abrazas verdaderamente el silencio. Ese momento de paz que a veces sientes al amanecer, esa claridad que surge después de una meditación profunda, esa sensación de espacio interior cuando contemplas un paisaje hermoso, no son simplemente experiencias agradables. Son vislumbres de una dimensión de consciencia que los neurocientíficos están apenas comenzando a comprender. La mayoría de las personas viven toda su vida en un estado de ruido mental constante. Pensamientos, preocupaciones, planificaciones, recuerdos, juicios, un flujo incesante que rara vez se detiene. Este ruido interno no es solo una experiencia subjetiva, tiene correlatos neurológicos reales que afectan profundamente la estructura y función de tu cerebro. Observa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un verdadero silencio interior? ¿Cuándo fue la última vez que tu mente se aquietó completamente, aunque fuera por unos segundos? Para muchas personas, esta experiencia es tan rara que cuando ocurre, la reconocen como algo extraordinario, casi sobrenatural en su simplicidad y profundidad. La naturaleza existe en un estado de silencio perfecto. El árbol no está pensando en crecer, simplemente crece. La flor no está preocupada por florecer. Simplemente florece. Los animales entran y salen del silencio naturalmente, sin el peso del pensamiento conceptual continuo que caracteriza la experiencia humana. Este silencio natural no es vacío o muerto, está lleno de vida, de inteligencia, de presencia. Te invito ahora a un pequeño experimento. Por los próximos 10 segundos, intenta dejar ir todo pensamiento y simplemente estar presente, completamente aquí, completamente ahora. ¿Qué notaste? Quizás experimentaste un breve momento de quietud, o quizás notaste cuán difícil es para la mente moderna aquietarse incluso por unos segundos. Cualquiera que haya sido tu experiencia, es valiosa, porque te ha mostrado algo sobre el estado actual de tu relación con el silencio. Hoy exploraremos lo que realmente sucede en tu cerebro cuando abrazas el silencio, no solo desde una perspectiva espiritual, sino también desde lo que la neurociencia moderna está descubriendo sobre este estado extraordinario de consciencia. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando está constantemente ocupado con pensamientos, preocupaciones y diálogo interno? La neurociencia moderna nos ofrece una visión fascinante de este estado que podríamos llamar el cerebro ruidoso. En un estado de ruido mental constante, ciertas áreas del cerebro muestran una hiperactividad crónica. La red neuronal por defecto, DMN, por sus siglas en inglés, que se activa cuando la mente divaga, rumia sobre el pasado o se preocupa por el futuro, consume enormes cantidades de energía. Esta red incluye áreas como la corteza prefrontal medial, relacionada con el pensamiento autorreferencial, todos esos pensamientos sobre yo, mí y mío que constituyen gran parte de nuestra actividad mental. Este estado de ruido mental constante tiene consecuencias neurológicas significativas. Primero, crea patrones de activación neuronal habituales que se refuerzan con cada repetición, haciendo que sea cada vez más difícil salir de estos bucles de pensamiento. Segundo, mantiene al cerebro en un estado de alerta y estrés de bajo grado, con niveles elevados de cortisol y otras hormonas del estrés que, con el tiempo, pueden dañar estructuras cerebrales importantes como el hipocampo, relacionado con la memoria y el aprendizaje. Además, el cerebro ruidoso tiende a operar principalmente en ondas beta, un estado de actividad cerebral asociado con la concentración enfocada pero también con la ansiedad y el estrés cuando es excesivo. En este estado, la percepción se estrecha, enfocándose en problemas y amenazas potenciales, y perdiendo la capacidad de ver el panorama completo. Ahora, contrastemos esto con lo que sucede en el cerebro silencioso, cuando abrazamos verdaderamente el silencio interior. Cuando la mente se aquieta, ocurre algo extraordinario. La actividad en la red neuronal por defecto disminuye significativamente. En su lugar, otras redes neuronales tienen la oportunidad de activarse, incluyendo la red de atención ejecutiva, que nos permite estar plenamente presentes con lo que estamos experimentando sin el filtro constante del pensamiento conceptual. En el silencio, el cerebro comienza a producir más ondas alfa y zeta, estados asociados con la relajación alerta, la creatividad y la intuición. Los niveles de hormonas del estrés disminuyen, mientras que los neurotransmisores asociados con el bienestar, como la serotonina y la dopamina, aumentan. La coherencia entre diferentes áreas del cerebro mejora, permitiendo una comunicación más integrada y armoniosa entre regiones que normalmente operan de manera más independiente. Un ejemplo cotidiano. Piensa en cómo te sientes después de un día de constante actividad mental,
resolviendo problemas, respondiendo emails, tomando decisiones, preocupándote por plazos. Tu cerebro se siente agotado, tu pensamiento se vuelve menos claro, tu capacidad para tomar decisiones sabias disminuye. Ahora recuerda cómo te sientes después de un momento de verdadero silencio, quizás durante una caminata en la naturaleza o después de una meditación profunda. Hay claridad, hay espacio, hay una sensación de renovación. Esto no es solo una experiencia subjetiva, refleja cambios reales en la actividad y química de tu cerebro. Ejercicio práctico. Durante el día de hoy, toma 3 pausas de silencio de 1 minuto cada una. Simplemente detén lo que estás haciendo, cierra los ojos si es posible, y permite que tu mente se aquiete. No intentes forzar el silencio, simplemente deja de alimentar el ruido mental con tu atención. Observa cómo te sientes antes y después de cada pausa. Con el tiempo, estas breves pausas pueden comenzar a transformar los patrones habituales de actividad en tu cerebro. Vamos más profundo. Uno de los descubrimientos más revolucionarios de la neurociencia moderna es el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar y reorganizarse a lo largo de toda la vida en respuesta a la experiencia. Esta comprensión desmiente la antigua creencia de que el cerebro adulto es fijo e inmutable. Lo que es particularmente fascinante es cómo el silencio afecta a esta neuroplasticidad. Cuando abrazamos regularmente el silencio interior, no estamos simplemente teniendo una experiencia temporal agradable, estamos literalmente reconfigurando nuestro cerebro. Estudios de neuroimagen han mostrado que la práctica regular de la meditación silenciosa produce cambios estructurales en el cerebro. Áreas asociadas con la atención y la regulación emocional, como la corteza prefrontal, muestran un aumento en la densidad de materia gris. Al mismo tiempo, la amígdala, el centro de alarma del cerebro asociado con la respuesta de lucha o huida, puede reducir su tamaño y reactividad. Estos cambios no son triviales. Representan una reorganización fundamental de la arquitectura cerebral, alejándola de patrones basados en el miedo, la reactividad y la rumiación, y hacia patrones caracterizados por la calma, la claridad y la respuesta consciente. Lo que hace al silencio particularmente poderoso para la neuroplasticidad es que crea un espacio para que emerjan nuevas conexiones neuronales. En el estado habitual de ruido mental, tendemos a reforzar los mismos circuitos neuronales una y otra vez. Es como caminar repetidamente por el mismo sendero en un bosque, haciendo que el camino sea cada vez más profundo y definido. El silencio, por otro lado, nos permite salir de estos senderos habituales y explorar territorio nuevo. Un ejemplo fascinante de esto viene de la investigación sobre la incubación en la resolución creativa de problemas. Los científicos han descubierto que cuando las personas enfrentan un problema complejo y luego toman un descanso durante el cual la mente consciente se aquieta, esencialmente, un periodo de silencio mental, a menudo regresan con soluciones innovadoras que no estaban disponibles cuando estaban pensando activamente en el problema. Durante este silencio, el cerebro continúa procesando la información, pero de una manera diferente, haciendo conexiones entre áreas que normalmente no se comunican cuando la mente consciente está dirigiendo el espectáculo. Ejercicio práctico. Elige un problema o pregunta importante en tu vida. Pasa unos minutos considerándolo activamente. Luego, conscientemente deja ir el problema y entra en un estado de silencio por al menos 10 a 15 minutos. Puedes hacer esto a través de la meditación, una caminata silenciosa, o simplemente sentándote tranquilamente sin ningún estímulo externo. Después del periodo de silencio, vuelve al problema y observa si surgen nuevas perspectivas o soluciones. Esta práctica aprovecha el poder del silencio para activar redes neuronales que normalmente están suprimidas por el pensamiento consciente dirigido. ¿Estás listo para explorar algo aún más profundo? Uno de los efectos más transformadores del silencio en el cerebro es lo que los neurocientíficos llaman integración cerebral, la comunicación armoniosa y coordinada entre diferentes regiones y sistemas del cerebro. El cerebro humano es extraordinariamente complejo, con diferentes regiones especializadas en diferentes funciones. Tenemos el cerebro reptiliano primitivo que maneja funciones básicas de supervivencia, el sistema límbico que procesa emociones, y la neocorteza que maneja el pensamiento abstracto y la planificación, entre muchas otras áreas. En el estado habitual de ruido mental, estas diferentes regiones a menudo operan de manera relativamente aislada o incluso en conflicto entre sí. El silencio profundo crea las condiciones para que estas diferentes partes del cerebro entren en un estado de comunicación más coherente y armoniosa. Los investigadores pueden observar esto a través de la electroencefalografía, EEG, que muestra patrones de ondas cerebrales más sincronizados durante estados de meditación profunda y silencio interior. Esta integración tiene profundas implicaciones para nuestro bienestar y funcionamiento.
Cuando diferentes partes del cerebro están comunicándose efectivamente, experimentamos un sentido de totalidad y coherencia interna. Nuestras respuestas emocionales, intuiciones, pensamientos racionales y percepciones sensoriales trabajan juntos en lugar de oponerse entre sí. Daniel Siegel, psiquiatra y pionero en el campo de la neurobiología interpersonal, describe este estado integrado como fluir con coherencia y armonía. En contraste, describe dos estados problemáticos que resultan de la falta de integración: el caos, cuando las emociones nos abruman, y la rigidez, cuando el pensamiento racional suprime las emociones e intuiciones. El silencio nos ayuda a evitar ambos extremos, permitiéndonos acceder a la sabiduría de todo nuestro cerebro. Un aspecto particularmente fascinante de esta integración es cómo el silencio facilita la comunicación entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo tiende a especializarse en el pensamiento lineal, lógico y analítico, mientras que el derecho se especializa en la percepción holística, la intuición y el procesamiento emocional. En el estado habitual de ruido mental, el hemisferio izquierdo a menudo domina, con su incesante análisis y categorización. El silencio permite que el hemisferio derecho tenga más voz, creando un diálogo más equilibrado entre estas dos formas complementarias de conocer y procesar la experiencia. Ejercicio práctico. Practica lo que llamo atención abierta, un estado de consciencia receptiva sin un foco específico. Siéntate en silencio y permite que tu atención descanse en la totalidad de tu experiencia presente sin seleccionar o rechazar ningún aspecto. Incluye sensaciones corporales, sonidos, pensamientos que surgen y desaparecen, emociones, todo lo que está presente en tu campo de consciencia. Esta práctica fomenta la integración cerebral al activar simultáneamente diferentes redes neuronales sin permitir que ninguna domine completamente. El cuarto aspecto que exploraremos es quizás el más profundo. Como el silencio nos permite acceder a niveles de intuición y sabiduría que normalmente están oscurecidos por el ruido mental constante. La neurociencia está comenzando a comprender lo que los contemplativos han sabido durante milenios. Existe una forma de conocimiento que no depende del pensamiento analítico secuencial. Esta forma de conocimiento, que podríamos llamar intuición o sabiduría directa, parece emerger cuando la mente conceptual se aquieta. Desde una perspectiva neurológica, esto tiene sentido. El cerebro está constantemente procesando enormes cantidades de información, mucha más de la que puede llegar a la consciencia. Investigadores estiman que nuestros sentidos recogen aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero nuestra consciencia puede procesar solo alrededor de 50 bits por segundo. El resto es procesado inconscientemente. Cuando la mente está constantemente ocupada con pensamientos, preocupaciones y diálogo interno, tiene poco ancho de banda disponible para acceder a este vasto reservorio de procesamiento inconsciente. Es como tratar de escuchar un susurro en una habitación llena de gente hablando en voz alta. El silencio crea las condiciones para que podamos escuchar esta sabiduría más sutil que siempre está presente pero rara vez es percibida. Los neurocientíficos han identificado que durante estados de silencio meditativo, hay una mayor activación en áreas del cerebro asociadas con la intuición y la percepción no verbal, como la ínsula y ciertas regiones del hemisferio derecho. Al mismo tiempo, áreas asociadas con el procesamiento verbal y analítico muestran menos actividad. Este cambio en el equilibrio de la actividad cerebral puede explicar por qué las personas a menudo reportan insights profundos e intuiciones durante o después de periodos de silencio. Un ejemplo fascinante de esto viene de la vida del matemático Henry Poincaré, quien describió cómo después de trabajar intensamente en un problema matemático sin resolverlo, lo dejó de lado y se fue de vacaciones. Mientras subía a un autobús, de repente tuvo una intuición clara sobre la solución. El periodo de descanso mental había permitido que su cerebro procesara el problema de una manera diferente, accediendo a conexiones que no estaban disponibles durante el pensamiento consciente enfocado. Esta capacidad para acceder a la sabiduría intuitiva no es un fenómeno esotérico, es una función natural del cerebro que ha sido suprimida por nuestro énfasis cultural en el pensamiento analítico y verbal. El silencio simplemente nos permite recuperar esta capacidad innata. Ejercicio práctico. Antes de tomar una decisión importante, crea un espacio de silencio. En lugar de analizar pros y contras o buscar más información, siéntate en silencio por 15 a 20 minutos. Permite que la pregunta o decisión esté presente en tu consciencia sin tratar activamente de resolverla. Después del periodo de silencio, observa si hay una claridad o dirección que emerge. Esta no es una abdicación de la responsabilidad o del pensamiento racional, es complementar ese pensamiento con la sabiduría más profunda que puede emerger del silencio. Lo que sucede en tu cerebro cuando abrazas el silencio no es simplemente un cambio temporal en la actividad neuronal,
es el comienzo de una transformación profunda en la estructura y función de tu cerebro. A través de la neuroplasticidad, momentos regulares de silencio pueden gradualmente reconfigurarte hacia un estado de mayor integración, claridad y acceso a la sabiduría intuitiva. Este camino no se trata de eliminar el pensamiento. El pensamiento es una herramienta maravillosa cuando se usa apropiadamente. Se trata más bien de establecer una nueva relación con el pensamiento, donde tú eres el maestro y el pensamiento es el sirviente, no al revés. Imagina vivir cada día con un cerebro que ha sido transformado por el silencio regular. Las mismas situaciones que antes desencadenaban cascadas de pensamiento reactivo y emociones intensas ahora son experimentadas con una nueva perspectiva. Hay espacio alrededor de los eventos, hay claridad en tus percepciones, hay sabiduría en tus respuestas. Las relaciones se transforman cuando estás verdaderamente presente con los demás, no atrapado en el diálogo interno sobre lo que deberías decir a continuación o cómo estás siendo percibido. Hay una calidad de escucha que solo es posible cuando la mente está relativamente silenciosa. La creatividad y la resolución de problemas florecen cuando el cerebro puede acceder a redes neuronales que normalmente están suprimidas por el pensamiento dirigido. Soluciones innovadoras emergen naturalmente cuando hay espacio para que nuevas conexiones se formen. La salud física también se beneficia, ya que los efectos del estrés crónico en el cuerpo disminuyen. La presión arterial se normaliza, el sistema inmunológico se fortalece, la calidad del sueño mejora. El silencio no es solo bueno para tu cerebro, es bueno para todo tu ser. La próxima vez que sientas la urgencia de llenar cada momento con estímulos, ya sea revisando tu teléfono, escuchando música o podcast, o simplemente dejando que tu mente divague en pensamientos, recuerda lo que está en juego. Cada momento de silencio es una oportunidad para que tu cerebro se reconfigure hacia un estado de mayor integración, claridad y sabiduría. Gracias por compartir este espacio de conciencia conmigo. Te invito a dejar en los comentarios una experiencia que hayas tenido con el silencio y cómo te afectó. Compartir estas experiencias no solo fortalece tu propio compromiso con la práctica, sino que también inspira a otros a explorar el poder transformador del silencio. Y recuerda, el silencio no es algo que tienes que crear o lograr con esfuerzo. El silencio ya está ahí, debajo de todas las capas de ruido mental. Solo tienes que dejar de alimentar ese ruido con tu atención, y el silencio emergerá naturalmente, como el cielo azul que siempre está presente detrás de las nubes pasajeras. En la profundidad del silencio, descubres quién realmente eres.